del Valle en este momento está haciendo un trabajo sobre eso, pudiéramos de pronto cambiar eso y pasarlo al otro lado como criterio diagnóstico. Y la relación albúmina-creatinina todavía no está como criterio diagnóstico y se va a demorar un poquito porque los puntos de corte han sido supremamente variables. Para clasificarla, de todas maneras, la tenemos que clasificar, ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a seguir teniendo el criterio de hipertensión proteinuria, pero hay que adicionar dos cosas. Una es las condiciones adversas para clasificar el síndrome como severo o no severo y las comorbilidades. El grupo de Canadá es muy enfático en la parte de comorbilidades. Entonces vendría aquí el planteamiento de ¿cuál criterio seguir? ¿Me acojo a la COC o cojo el criterio americano, el de Reino Unido o el de Canadá? Yo creo que no es tan importante eso, a no ser que ya estemos en la parte de investigación donde yo tengo que definir unos criterios muy estrictos para trabajar mis pacientes. Por el momento, y la gran mayoría se plantea, es definir la hipertensión y definir si esa hipertensión está asociada o no a proteinuria y si hay comorbilidades asociadas, especialmente estas cuatro: enfermedad vascular, enfermedad renal, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y la hipertensión arterial crónica. Y las condiciones adversas son las que nosotros hemos conocido siempre como la etapa en la que se cambia el espectro clínico de la paciente y se va a convertir en un espectro de gravedad. Los modelos para explicar la preeclampsia son muchos, sin embargo el de Robertson es un modelo muy rico porque le aclara, o por lo menos uno se acomoda muy fácil a él. Entonces, cuando estamos en el contexto de la alteración endotelial, donde la placenta está luchando contra una resistencia, en ese momento la clasificación no es importante, pero sí serían importantes las definiciones pronósticas y los exámenes pronósticos que vamos a hacer. Pero cuando ya entramos a la segunda etapa, donde vamos a encontrar un síndrome materno y fetal, definitivamente ese síndrome materno y fetal debe ser evaluado, debe ser analizado y debe ser definido para decir si la paciente está en crisis o no está en crisis. Entonces me refiero a las crisis, estaría la eclampsia, estaría el GEL, estaría el edema agudo de pulmón, el accidente cerebrovascular, y si no, entraría a la otra categoría de gravedad definida por criterios de laboratorio, y si no, pasaría a un cuadro más estable. Entonces, básicamente hacemos un diagnóstico y hacemos una clasificación en torno a definir si la paciente está con proteinuria o no y si tiene condiciones adversas asociadas o no tiene condiciones adversas asociadas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que antes nos demorábamos mucho mientras las pacientes hacían la proteinuria, y mientras la paciente hacía la proteinuria cometíamos una serie de errores sistemáticos que generaban dificultades en los resultados perinatales. Teníamos también problemas a veces con los auditores, sobre todo en nuestro medio, que la pelea de que, pero mire doctora, es la paciente está hipertensa pero no tiene proteinuria, entonces no es una preeclampsia, entonces obviamente no es una paciente que se le va a complicar. Y la literatura ha mostrado y hemos visto que la proteinuria a veces se demora en aparecer y la sola comorbilidad puede ser definitoria del síndrome, que es más o menos lo que insinuó el Task Force en una parte que dice: hipertensión con la presencia de algunas condiciones adversas le aumentarían la probabilidad de tener una preeclampsia o no. Entonces, cada vez, bueno, no nos empeñemos tanto en preeclampsia, sino hablemos de un trastorno hipertensivo que se presenta en la gestación, asociado o no a proteinuria y que tiene resultados adversos o no, acompañado de comorbilidades. Eso sí es muy importante definir, porque eso nos va de entrada a manejar cuál es el daño de órgano y cómo vamos a enfocar el manejo de la paciente. Las condiciones adversas o la disfunción orgánica terminal o la preeclampsia en crisis son las que ya les enumeré, pero miren que les pongo al lado izquierdo la oliguria y una proteinuria mayor de 5 gramos. Esta oliguria y proteinuria mayor de 5 gramos hay que ser muy precavidos y muy cuidadosos cuando clasifiquemos a una paciente con esto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos y sigue existiendo todavía el manejo en relación a preeclampsia severa. Vamos a hacer una terminación del embarazo. Recuerden que la oliguria, recuerden que el gasto urinario va a depender de muchos factores, entonces por eso muchos autores han bajado la guardia en relación a eso y han dicho una cosa supremamente sencilla, y es: vamos a vigilar ese gasto urinario y vamos a ver qué pasa, qué está sucediendo con el riñón, vamos a descartar otras cosas y no solamente
oliguria igual terminación de embarazo. ¿Por qué? Porque la falla renal propia inherente a la preeclampsia no es tan frecuente, aunque sí es una de las morbilidades asociadas en relación a un órgano que siempre se afecta, pero hay disminución de líquidos, hay una pérdida sanguínea, entonces son muchas cosas, entonces no lo vamos a quitar, sino que lo vamos a poner en un segundo plano. La proteinuria mayor de 5 gramos, hace tiempo los que hacemos manejo de esta patología, hemos aprendido o hemos visto que es algo con la cual negociamos. Entonces, esa proteinuria, ¿qué nos dice? Si hay un compromiso importante del riñón, vamos a vigilarlo, hay que tener en cuenta siempre en estas pacientes la tromboprofilaxis por el riesgo de trombosis de la arteria renal, pero por el momento dejémoslo en un segundo plano para trabajar con los otros. Y van a emerger probablemente estos dos, que son la edad gestacional por debajo de 34 semanas para los canadienses, para los americanos, y para los canadienses menor de 32 semanas como criterio de severidad, y probablemente la albúmina sérica menor de 20 va a pasar como criterio de severidad. Bueno, estas son las condiciones definitorias del síndrome grave, no me voy a detener más ahí, y vamos a hablar un poquito de predicción. Esto sería lo ideal. Si yo pudiera lograr predecir qué pacientes y en qué contextos van a desarrollar una preeclampsia o un síndrome hipertensivo grave o una hipertensión gestacional con implicaciones importantes en morbilidad o mortalidad. Pero hasta lo que llevamos es muy poco lo que hemos adelantado ahí, y es importante eso porque la predicción va a ir de la mano de la prevención. Y por el momento, lo único que ha pasado fuerte es la definición de factor de riesgo en relación a unos factores como marcadores, que son los tres más grandes o los más importantes: son la preeclampsia previa, los anticuerpos antifosfolípidos y la hipertensión crónica. Todos los otros son factores de riesgo y son de los mejores predictores de síndrome hipertensivo. Sin embargo, los que más fortaleza tienen dentro de la literatura son estos tres primeros. Probablemente, después de muchos estudios, ya cogiendo el cuadro del otro lado, la parte genética va a emerger, y sobre todo que va a emerger con un impulso muy curioso, y es con la farmacogenómica. Si nosotros pudiéramos definir por los marcadores genéticos que tenemos quién va a desarrollar preeclampsia y quién no, probablemente esta va a ser la medicina del futuro, que no está tan alejada de nosotros. Recuerden que ya se está utilizando farmacogenómica en el manejo del VIH para definir los antirretrovirales, y Canadá es un abanderado en farmacogenómica, y nosotros tenemos un grupo muy grande de genética. En este momento se está haciendo un scan para 100 genes candidatos para la preeclampsia, de manera que yo creo que no estamos muy alejados de esto. ¿Para qué nos serviría? Para poder buscar un efectivo manejo en relación a algún tipo de intervención. De las intervenciones que se han planteado a nivel de toda la historia, casi que desde el 95 se empezó a trabajar con intervenciones farmacológicas, y